hablar de estas cosas que nos duelen, y más en diciembre normalmente, ¿verdad? No es tan fácil, pero entendimos que era muy necesario. Así que pues, antes de comenzar, vamos a hacer lo propio, vamos a presentarnos oficialmente por aquí. A ver, pues yo soy la psicóloga y soy tanatóloga Jennifer Castro de PsyQ Group. Tengo más de 15 años de experiencia en la psicología y por aquí mi compañera Jocelyn, preséntese por favor. Buenas, yo soy la psicóloga Jocelyn Buffil, tengo 20 años de experiencia aproximadamente. Mi más cordial bienvenida a este espacio. Enfoco mi trabajo en una perspectiva integradora con especial atención a la gestión emocional, así que aquí estamos. Saben que estamos aquí, ¿verdad? Y realmente queremos dejar algo bien claro de, ¿verdad? De qué esperar de este proceso y de este espacio. Eh, este espacio no es una terapia, ¿verdad? Queremos dejar eso bien claro. No pretendemos arreglar nada. Esto no es un espacio para decirte que todo va a estar bien, ni para forzarte a que sientas algo que no sientes. Eh, Esto es un espacio para acompañarnos, para aprender, para romper muchos mitos, muchas ideas y muchas creencias que porque las oímos culturalmente o las hemos ido escuchando a lo largo de los años, pensamos que así son. Pero si hay algo que yo he aprendido en todos mis años de práctica, es que si hay algo en lo que tenemos mucho desconocimiento y tenemos mucho miedo de hablar, es sobre el duelo, es sobre las pérdidas, es sobre la muerte en algunos casos. Así que eh, no sé si mi compañera tenga algo más que quiera Sí, ampliar yo- de nuestras intenciones. sí, también como intención creo, ¿verdad? Que es bien propio crear este espacio que yo lo defino como un espacio de autocuidado en donde no estar bien está bien. Muy bien dicho, Jocelyn. Yo creo que eso es excelente. Así que permítanme por aquí. Estoy aquí peleando un poquito. Quiero que empecemos con un ejercicio. A mí siempre me gusta empezar con un ejercicio porque nos ayudan a saber dónde estamos en el aquí y en el ahora. Así que, Jocelyn, por favor, guíanos en este ejercicio si eres tan amable. Ok, queremos que en una sola palabra, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Definas lo que sientes más vacío en este año, en este momento, en este diciembre. A través del chat nos puedes escribir esa palabra para entonces dar comienzo así a este ejercicio. Queremos interactuar con ustedes, queremos escucharlos. Aquí no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, aquí hay solo verdades personales. A ver, una sola palabrita, en una sola palabra. ¿Qué sienten vacío? Escucho, leo cáncer, enfermedad, lo siento. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Alguien escribió agradecida, así que lo resumo en esa palabra Bien. que es importante. Mascota, pérdida repentina, mi madre. ¿Ok? Si ustedes se fijan, esa palabra que están poniendo, hay Nostalgia. historias. Ujú. Miren cuántas palabras distintas. Porque a mí me gusta este ejercicio de la silla vacía. Me gusta porque no es un ejercicio que elimina el dolor, pero ayuda a ordenarlo un poco. Y eso es importante, porque si hay una palabra que se genera con las pérdidas, es desorden. Y el que uno pueda comenzar nombrándolo, como les dije, ayuda a ordenar un poco el camino. Eh, a veces creemos que para estar bien tenemos que dejar, ¿verdad?, de sentir ese vacío, pero el vacío no se elimina, el vacío se reconoce. Y esta palabra lo están demostrando. El nido.
¿Ok? Gracias, gracias por compartir, por reconocer. Y esto que acabamos de, ¿verdad? De hacer nos lleva a entender que el duelo no es algo raro, es algo profundamente humano. Y eso nos lleva a nuestro próximo slide. Así que muchas veces eh, decimos, no sabemos qué me pasa, es que en diciembre me deprimo, ay, yo odio la Navidad, las fiestas no sé, como que no encajan conmigo. Y yo siempre digo que, ¿verdad? En estas ocasiones que las personas vienen con este tipo de comentarios, si realmente es la fecha lo que les duele o es que en esa fecha te lleva de vuelta a algo. Porque regularmente la Navidad tiene la característica de intensificar. Número uno, porque tiene muchas cosas, trae muchas cosas, pero particularmente nosotros venimos de que alguien nos enseñe lo que es la Navidad, lo que significa, cómo se siente. O sea, no amamos las celebraciones en abstracto. O sea, normalmente las amamos porque alguien la amaba con nosotros. Tal vez era quien cocinaba, quien ponía la música, quien ponía el arbolito, quien reunía a la familia, quien hacía sentir hogar en algunas ocasiones. Así que cuando esa persona ya no está, por la razón que sea, porque pueden haber muy variadas razones, pues la fecha a lo mejor deja de sentirse igual. Y ustedes me pueden decir si estoy en lo cierto. Y realmente, ¿verdad? No duele la fecha, es la relación, el lazo que se crea, lo que trae nuestra memoria emocional, los recuerdos, la manera en que hacíamos las cosas, esa, ¿verdad? Como traen una de las palabras, la nostalgia, que nos crea cuando algo es diferente, que no necesariamente significa que sea peor, que sea mejor, simplemente es. Y esa manera, esas asociaciones que tenemos son las que a lo largo, pues sí, nos hacen una compañía en el proceso y lo vamos a ir viendo a través de la presentación. Tengo por aquí alguien que pone que no se siente igual. Ujú. Gracias por confirmar, ¿verdad? Porque es un pensamiento y un sentimiento bien común. Así que yo salí, no sé si... Ajá, cuando esa persona ya no está, ¿verdad? Aquí integramos todas las anteriores que han colocado, ¿verdad? En términos del nido, lo que sería la familia, en términos de las mascotas que son parte de nuestra familia, seres vivos que nos acompañan con tanto amor también. Y ver, ¿verdad? Cuando esa persona ya no está, cómo los recuerdos honran realmente lo que se ha ido y cómo eso se va transformando dentro de nosotros en nuestro diario vivir. Sí, las fechas se convierten en un recordatorio. Muchas veces vemos que por eso oímos una canción, un olor, una comida, y nos tocan como que esa fibra, ¿verdad? Bien hondo. Así que en ocasiones, ¿verdad? La celebración pues pierde lo que conocíamos como su forma normal o original de celebrarla o de pasarla. Así que eh, quiero dejar claro que nada de esto significa que estés fallando. Significa que hay un duelo. De, si no duele, no es duelo, como yo siempre digo. Jason comparte con nosotros que perdió su pareja de 17 años el 23 de julio. Fue un ser humano excepcional, al igual que su mamá, murió en diciembre. Ambos murieron con él en el hospital. Son cuánto lo lamento, ¿verdad? Estar al lado en esos momentos finales de alguien es una experiencia número uno que como persona, pues has estado ahí, estás cerca, o sea, te permite saber, de tener la satisfacción, como uno dice, de la misión cumplida, de estar ahí al lado del ser querido y en muchas ocasiones el estar cerca es lo que nos reconforta, el saber que estuvimos ahí en los momentos que más nos necesitaron. Pero más adelante, Jason, ya verás que vamos a estar hablando de
¿qué cositas podemos hacer, ¿verdad? Para empezar a transitar y resignificar ese tipo También de experiencias y no tengo, verlas como algo pues de pesado, por decirlo así. también tengo por aquí a Maribel que nos comenta que en su caso su mamá falleció el 16 de diciembre del 2017, no es igual. Areli comparte que perdió a su mamá en diciembre pasado de manera repentina. Ella vivía en Estados Unidos cuando viajó, se encontró con la realidad de tener que llegar a desconectarle ese mismo día que viajó. Esas son decisiones bien difíciles. Y obviamente, mira cómo cogemos, ¿verdad? La fecha, diciembre, tiene una carga, un peso adicional. No, yo digo que jamás y nunca lo van a ver igual y no está mal. Lo que tenemos que aprender es que con ellos no se murió el mes de diciembre, no se murió la Navidad ni el resto de las celebraciones. O sea, el año tiene 365 días y lamentablemente tocó ese. Así que en ese aspecto es bien importante, ¿verdad? Que no amarremos el dolor a un día en particular. Sí, hay una ausencia, pero les pregunto, esos seres que tanto los amaron, ¿cómo ustedes creen que desearían que ustedes pasaran el resto de sus vidas y de esos días? No me la contesten, quédense con ella. Así que, Y realmente, ¿verdad? Son situaciones muy lamentables, muy tristes y que van a ocupar una emoción compleja en nuestras vidas. Pero si miramos, ¿verdad? Tal como dice Jennifer, tantos días del año y vemos esos meses en tantos meses, en algún momento de un mes, por eso es que la Navidad la convertimos en ocasiones en el momento de más nostalgia porque nos representa una época y tal vez un pasado en donde las cosas fueron tan diferentes, tan positivas, tan bonitas, las disfrutamos tanto que tenemos ese marco de referencia. Pero vamos a ver cómo a través, ¿verdad?, de esas transiciones que vamos a ir haciendo con el tiempo, podemos lograr sentirnos más ubicados en momentos menos tristes, que obviamente es todo un proceso y no a todo el mundo nos va a tomar la misma cantidad de tiempo, pero sí vamos a tener muchos recuerdos bonitos que atesorar. miren, el dolor no aparece porque algo esté mal. El dolor aparece porque algo nos importó, porque amamos. Así que eh, eso nos lleva, y los quiero llevar, a que muchas veces sentimos en esta fecha como que nos quieren forzar, nos quieren obligar a que tenemos que estar de X o Y manera. Y particularmente en una isla como Puerto Rico, ¿verdad? Que somos tan fiesteros, pues muchas personas se ven forzadas a tratar de demostrar que estoy bien, que me siento bien. Y cuando empezamos a hacer cosas que no son las que queremos, las que realmente nos nacen del corazón, ahí es que está el problema, realmente. Que no sé si Jocelyn, Sí, ¿verdad? A tono con lo que hemos estado hablando de estas situaciones, de estas pérdidas tan grandes, empezamos esta como que no estás obligado y es bien importante porque no hay que festejar como tradicionalmente lo hacen la mayoría de las personas. Y eso es excelente bien punto. significativo porque dentro del el pensar nada más en que voy a festejar, pues trae muchas de las cosas que hablamos anteriormente, ¿verdad? Esa sensación, pues, de no debo disfrutar, no debo, no debo, no debo, pero sí, dentro de ese espacio de yo festejar, yo puedo identificar una actividad en la cual yo pueda, ¿verdad?, tener unas memorias y luego seguir parte del proceso, ya sea manteniéndome un momentito en silencio, creando, y lo vamos a ver más adelante, unas estrategias con las cuales yo pueda integrarme si así lo deseo. Esto es lo que desees hacer. Pero es importante que no hay que demostrar nada, no hay que demostrar que estoy bien si no me siento bien. Es importante, así que es lo tradicional. Sí, como mencioné.
Diciembre está cargado de muchas expectativas de por sí. Eh, y muchas veces hay una idea, ¿verdad? Pegadita por ahí que dice, pues si ya estás bien, entonces deberías celebrar. Como si la celebración, ¿verdad? Fuera una prueba de recuperación, lo cual realmente no lo es. Y es bien triste porque por lo menos en oficina yo veo a veces muchas personas que me dicen, Jennifer, tú no sabes el esfuerzo y el sacrificio tan grande que yo hice para estar allí, para acompañarlo, acompañar pues, a mi familia, mis hijos, o sea. Detrás de todo esto, ¿verdad? Ahí la persona está pasando por un proceso muy duro y está haciendo un gran esfuerzo. Pasar un duelo no es fácil. El duelo no es sencillo. Así que hay que tener mucha fuerza de voluntad en el camino, pero sobre todo hay que ser muy honesto y muy honrado con lo que se siente y ponerlo en el lugar que merece, que es en ese momento en que uno está lastimado, uno tiene que mirarse y cuidarse, como bien decía la doctora Bufil, ese proceso de autocuidado, de saber en dónde yo estoy y hasta dónde soy capaz. O sea, porque muchas veces, y como verdad, uno siempre sabe, el duelo no es un proceso lineal, lo vamos a hablar más adelante. Hay días que te vas a sentir muy bien y te vas a sentir muy animado o muy animada, pero van a haber días que yo le llamo los días de dubi chancla, que son los días en que tú lo que quieres es estar en la cama y quieres llorar, y eso no está mal. Entonces, si te sientes con el ánimo, con el deseo y es realmente lo que quieres, hazlo. No hay que celebrar con fiestas, bombos y platillos como yo siempre digo. La celebración puede ser algo tan simple como reunirse y cenar, ¿verdad? Cada quien hace lo que siente en ese momento, pero sobre todo hay que ser bien honesto con eso, con lo que sientes en ese momento. Pasar el máximo, ¿ok? Por aquí estoy. Así que hay algo muy importante y muy claro, ¿verdad? Es que el duelo no es algo que pasa a pocas personas o a personas en particular. El duelo es una experiencia profundamente humana y el duelo lo vamos a pasar todo, o ya lo hemos vivido, o lo vamos a vivir. Punto. Nadie Así está que exento, ¿verdad? Perdóname, nadie está exento sí, de vivir el duelo porque el duelo se da de muchas maneras y se da por muchas razones que lo vamos a estar viendo. Típicamente lo asociamos a unas pérdidas en particular que son las más que impactan nuestra vida, pero ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Aclarando qué es el duelo, que las pérdidas no solamente son por muerte. normalmente siempre, ¿verdad? Nuestro cerebro automáticamente asocia duelo y pensamos en muerte, pero esa no es lo único, ¿verdad? El duelo es cualquier pérdida significativa, lo que quisimos y no tenemos, lo que pudo ser y no fue, lo que deseamos y no tampoco se nos dio, o sea, eh, puede ser un divorcio. No solo se pierde una persona, se pierde la vida que se imaginaba junto a esa persona, se pierden las rutinas, se pierden los planes, se pierde la identidad de pareja, una mudanza, aunque sea una mudanza que tú hayas planificado y la quieras, o sea, se pierde ese lugar conocido, la sensación de hogar, lo familiar, una enfermedad como escribieron en el chat hace poco, ¿verdad? A veces no necesitas perder la vida, pero pierdes la salud y pierdes la autonomía o la versión de ti mismo que existía antes. O sea, eh, pérdida de roles, dejar de ser a lo mejor cuidadora, dejar de ser esposa, eh, dejar de ser quien era dentro de una dinámica o una estructura. La pérdida de una etapa, la maternidad que no fue, esto es uno, yo digo que uno de los duelos más silentes, ¿verdad? Eh, el de los hijos que no llegan a término. Así que el proyecto que no se dio, una etapa que se cerró sin aviso, pérdida de la estabilidad, pues cuando todo cambia de golpe y nada se siente seguro. Así que no solamente hablamos de muerte, hablamos
de muchas pérdidas. De hecho, estamos perdiendo desde que nacimos. La primera pérdida es que nos corten el cordón umbilical. Esa es la primera pérdida que tenemos. Así que venimos perdiendo desde que nacemos. ¿Sí? A veces pensamos, ¿verdad?, que el duelo es algo que hay que superar y no es así, ¿verdad? No es superar, es, como dice Jennifer siempre, es transitar. Hay que caminarlo despacio, con calma, sin esa prisa, sin esa necesidad, sin el famoso supéralo ya, que muchas veces tal vez hemos pensado, no hemos dicho, hemos escuchado, nos han dicho. Así que esa parte es bien importante. Cada espacio y cada dolor tiene un ritmo particular y diferente. Todo duele de manera diferente. Así que hay que poco a poco ir llevándolo, ¿verdad? Hasta que nos vamos sanando, vamos curando y vamos superando. Pero no es algo que tenga, ¿verdad?, un término definido y que haya que superar porque sí. Ay, y otra cosa que a veces escuchamos, ¿verdad? Bien como por ahí, el tiempo lo cura todo. Pues y lamento de informarles que no, el tiempo no lo cura todo. Lo que lo cura es lo que tú haces con ese tiempo y en ese tiempo. O sea, como bien comentó la doctora Ufil, esas frases, yo cuando las escucho, son frases lapidarias. O sea, ya deberías haberlo superado. Tienes que ser fuerte. No puedes quedarte ahí. O sea, y yo digo, wow, o sea, hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro, ¿verdad? Yo sé que vivimos en una cultura que nos encantan los finales felices, los procesos rápidos, las historias donde todo se resuelve. Entonces, creemos que el duelo es como un catarro. O sea, pasa un tiempo, te tomaste algo y ya se fue. Y no. Y cuando no se va, ¿qué es lo que primero pensamos? Que hay algo mal con nosotros, que estamos mal. O sea, nosotros Interesante. tenemos una baja intolerancia al dolor. Escriben en el chat que es bien interesante con lo que estás diciendo, Jennifer, que personas conocidas y desconocidas se sienten con la libertad de opinar. Desde niño invalidan con frases como no llores, no es para tanto, otros están peor, etcétera. Y yo creo que eso es realmente la descripción más adecuada, que desde pequeños pues se nos cayó el dulce, se perdió y ya ahí pues no llores, no es para tanto. Y así muchas personas se sienten con esa libertad realmente de opinar cuando sus palabras pues no son nada empáticas ni nos ayudan a sanar. La realidad es que ¿verdad? Y esto es una opinión muy mía. Yo creo que muchas personas utilizan estas frases porque realmente no saben cómo lidiar ni qué decirle a una persona que está en dolor. Porque como les mencioné, nosotros no tenemos tolerancia al dolor. Nosotros vemos el dolor como la cosa más mala y terrible que nos puede suceder. Y mientras más rápido logremos zapatear esto, mejor. Entonces, no funciona así. Y normalmente vivimos tapando el dolor. O sea, me duele y me tomo algo para dejar de sentir. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eh, estamos educando a las próximas generaciones y cuánto bagaje cultural traemos en nuestro comportamiento? O sea, cuánto hemos arrastrado y aprendido en el camino. Así que me parece, ¿verdad? Un punto muy, muy interesante. Así que una vez más, como a mí me gusta decir, tocando cable tierra, antes de que sigamos avanzando, mírate aquí, cómo llega tu corazón hoy. Hoy en una palabra también, cómo llega ese corazón. Personas que llegan cansadas, hay otras personas que llegan con culpa, hay personas que pueden llegar con tristeza, con rabia, con confusión. ¿Cómo llega tu corazón?
Escriben desolado, apretado, dispuesto, Amén. dolor, incertidumbre, mucha rabia, triste. Muchas veces pensamos que para seguir escuchando tenemos que estar bien, o que si decimos cómo estamos, vamos a molestar o vamos a incomodar. Y como les dije ahorita, en el duelo, nombrar no empeora el dolor, lo ordena. Así que el que puedan con una sola palabra, ¿verdad? Definir, ver, establecer dónde están, marca un paso y una diferencia. Porque nombrar es una forma de cuidarnos. Apegado a Dios. Amén. Amén. Jocelyn. El vínculo y el significado. La muerte no borra el amor. El amor busca nuevas formas de expresión. Se va transformando. El vínculo no se rompe, se transforma. En Navidad, de acuerdo al significado de celebrar, es que vamos viendo realmente cómo se va dando esa transformación, esos cambios, porque realmente permanece con nosotros, pero extrañamos tanto esas presencias físicas, esas situaciones que hacen que se marque como una pérdida, es extrañar lo que nos lleva a tanto dolor. Eventualmente vamos viendo que ese vínculo se mantiene y le seguimos dando ese significado porque siempre va a ser el mismo amor. El amor va a estar ahí. Sí. Hay una creencia, ¿verdad? De que cuando alguien muere o cuando algo termina, todo lo que existió se borra. O, por ejemplo, una relación se acaba y no podemos ser amigos, tenemos que matarnos y llevarnos por los pelos para decir que eso terminó. Y la realidad es que eso es un constructo que no es real. O sea, ni el que termine borró el amor y las vivencias que hubo en esa relación, ni tampoco la muerte borra el amor. Entonces, muchas personas llegan a la oficina y me dicen, si sigo pensando en esta persona es que yo no he avanzado. Si es que todavía es que me duele, es que no lo he soltado. Ya debería estar en otra etapa. No, o sea, como mencionamos ahorita, la realidad es otra. El amor no desaparece cuando alguien ya no está. El amor, como dijo bien la doctora Ufil, busca nuevas formas de expresión y nosotros tenemos que ayudar a encontrar esas nuevas formas de expresión. O sea, no es algo que se da con varita mágica ni de la nada. O sea, requiere mucha acción de parte nuestra para poder lograrlo. Entonces, justo ahí, como yo siempre digo, ¿verdad? Aparece esa pregunta que nadie nos va a enseñar a responder, que este es nuestro próximo slide. Una pregunta que yo sé que muchas personas en duelo se hacen calladitos y es, ¿qué hago con este amor que quedó? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde guardo este dolor? ¿Verdad? Ahí escucho muchas frases, pero deberías recordar que tienes más hijos en casos en que se ha muerto un hijo. Esas son frases lapidarias. Eh, Cuando muere una mascota, muchas personas a veces le dicen, pero cómprate otro ya. O sea, como si no hubiera un vínculo, una historia amarrada ahí. Eh, Frases como ya deberías estar mejor, tienes que soltar, no te aferres, la vida sigue. ¿Cuántas veces hemos oído esa? La vida sigue. Así que esta es la parte que prácticamente nadie nos explica cuando estamos en duelo. No nos enseñan qué hacer con lo que queda. Y eso es una realidad. Si no pregunten, si no nos creen, o sea, así que vamos al grano. Voy a darle un par de ejemplos de qué pudiera ser y cómo algunas personas lo han trabajado, ¿verdad? No les puedo decir que esto lo hace todo el mundo porque esto cada quien lo trabaja, como dije, a su manera, a su estilo. Esto es algo muy personal, muy individual, pero sí
les traje unas ideitas para que más o menos, ¿verdad? Sepan. Hay personas que transforman ese amor en memoria viva. Eh, ¿A qué me refiero? Pues hablar de esa persona, contar sus historias, decir su nombre. Hay otras personas que lo transforman en acción, o sea, ayudar a alguien más, donar, acompañar, cuidar, proteger, porque así amaba esa persona. Hay otras personas que lo convierten en rituales personales. Escriben cartas, encienden velas, visitan algún lugar significativo, cocinan la comida favorita en fechas importantes. Hay quienes transforman ese amor en autocuidado, tratándose con más amor y con más ternura. Hay quienes que poco a poco lo convierten en un legado, ¿ok? Vivir de una forma que honre lo aprendido con ese vínculo. No sé si la doctora Buffy tiene algo más que quiera añadir, pero Y conocemos, ¿verdad? También personas que han tenido situaciones que han creado fundaciones que vienen con la motivación de, ya sea de investigaciones para desarrollar tratamientos nuevos, de ayudar a personas a acompañar en procesos porque han pasado. En el chat ahorita escribía una persona que había una vez después de enfrentar la pérdida, ¿verdad? Se preparaba para ayudar a otras personas a enfrentar situaciones bien similares a la pérdida que había tenido. Así que realmente volvemos a lo mismo, ¿verdad? A esa transformación de ver con ese amor que, claro, estamos, según el tipo de pérdida, va a ser el deseo que tenemos para hacer con ese amor también, pero sí esa transformación, cómo se va dando y cómo entonces podemos convertirla en algo positivo y en algo que nos ayude también a seguir sanando. eso es así. Pero desde este lugar y desde ese amor que quedó, aparece una pregunta todavía aún más íntima todavía, que es, yo le digo la pregunta poderosa, si pudieras decirle una frase hoy a esa persona, a esa relación o a esa etapa, ¿cuál sería? Hay muchas personas que piensan, si ya no está, ya no tiene sentido seguir hablándole. O sea, y esta pregunta que yo acabo de hacer es una pregunta que no se responde con la cabeza, se responde con el corazón. No hace falta decirla en voz alta. O sea, tal vez puede ser un perdón, un gracias, un abrázame, un te extraño, incluso un enojo, algo que nunca se dijo. Algunas veces, y yo lo veo, pensamos que si hablamos o pensamos de esto, vamos a dar para atrás, vamos a retroceder. Que recordar es abrir una herida y que darnos el permiso de sentir es volver para atrás. Eh, Recordar no es quedarte estancado. Recordar es reconocer que hubo una historia, que hubo amor y que hubo significado. Sí, si tenga algo más. Y eso es bien importante porque la realidad es que ese significado, aunque solo sea para ti, aquí la protagonista y el protagonista de esta historia somos cada uno de nosotros. Y es el significado que le damos y cómo nos sentimos con eso. Qué pase al otro lado de la historia en este momento, pues no es relevante porque probablemente no está, pero sí lo que se queda con nosotros, el tiempo vivido, lo que pasó, cómo lo invertimos, es lo que nos da ese significado para en algún momento, ¿verdad? Poder seguir transitando. Y esa palabra que pensaron, los que la escribieron, gracias por compartirlo, eso es vínculo. Eso también es un modo de vínculo. Así que es un vehículo eh, que muchas veces nos coloca en un conflicto interno súper grande. Y es este.
doctora Buffy. Conflicto interno. Si celebro, traiciono. Si no celebro, me aíslo. Me siento culpable por reír, por disfrutar, por no querer participar, por querer estar solo. Yo me reitero, nuestro autocuidado, nuestro amor propio primero, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Claro, no tiene que ser definitivo, determinante, no tiene que ser las 24 horas. Tal vez puedo, ¿verdad? Por etapas, como dijo Jennifer, hacer una cena, hacer una celebración más pequeña. Tal vez, como escribían ahorita en el chat, aislarte un poco de esas personas que sientes que los comentarios que te hacen no te facilitan estar bien, estar tranquilo, que te sientes, ¿verdad? Tal vez atacado o atacada por que vas a seguir así, llevas tanto tiempo, porque claro está, no están en el mismo zapato, como dicen. Así que esa decisión es muy íntima, es muy personal. Lo importante es que esa culpabilidad la tenemos que dejar a un lado y tenemos entonces que desarrollar una estrategia para poder sentirnos bien con nosotros mismos, pero sobre todo para poder evitar sentir esa culpa que es muy típica de estos procesos, pero poder llegar a este intermedio en donde yo pueda desarrollar una manera de celebrar de una manera tranquila, que sea espiritual, que sea en contacto con esas ideas y tradiciones que quieres llevar, pero cumpliendo con lo que te hace feliz. Otro modo en que esta culpa a veces también se refleja y permanece es que siempre sentimos o pensamos que pudimos haber hecho o dicho algo más, que no fue suficiente. Aunque lo hayas hecho perfecto, aunque hayas dejado todo para transitar eso, al final esa sensación, ese sentimiento de que pude haber hecho, pude haber dicho, está ahí y está latente. Y ojo con ella, porque yo digo que ahí es que realmente tenemos que sentarnos a evaluar y ver que es parte de un proceso. Y si realmente tú sientes que tú hiciste todo lo humanamente posible en ese momento histórico con lo que tenías y con lo que podías. Porque mirarlo después y pensar que lo pudimos haber hecho de otra manera no es justo. Porque después ya contamos con otra perspectiva que a lo mejor en ese momento histórico no teníamos. Entonces, tenemos que tener cuidado que no estemos martirizándonos o dañándonos a nosotros mismos con un pensamiento como este. Así que la culpa aparece cuando el amor no sabe cómo acomodarse, por decirlo así. ¿Ok? Cada persona necesita su propio ritmo. El duelo no tiene un tiempo normal y todos deberían vivirlo de igual manera. El duelo no es lineal. Muchas veces escuchamos las etapas del duelo y pensamos que esto es un checkmark, check, 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 y ya estoy en la última y ya estoy a punto de salir. Pues no, no funciona así. El duelo no es lineal. Puedes haber identificado que vas en la tercera o cuarta etapa del duelo y de momento regresar a la primera o la segunda. Y eso no significa que no estás avanzando. Es un proceso muy normal dentro de lo que es el proceso de duelo. No avanza en línea recta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hay personas que un año están pues, en la actividad, pueden reírse, pueden compartir, pero al próximo año no. Y eso no significa que retrocedieron, significa que ese año algo distinto se está moviendo dentro de ellos o dentro de ustedes. Por eso les digo que yo digo que de un proceso de duelo lo más importante es ser tan honesto o honesta contigo misma, con lo que estás sintiendo y respetarlo. Yo digo que siempre es el punto clave. Y como las mencionaste, Jennifer, las voy a repasar bien rapidito.
porque cada una de las emociones, muchas de las palabras que han puesto en el chat hoy con tanta emotividad, pues cargan una de estas etapas y se describen rapiditos, ¿verdad? Usualmente van en este orden, pero vuelvo y reitero lo que dice Jennifer, no van en ese orden cuando las experimentamos. Comienza usualmente, ¿verdad? La autora que las trae, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Así que nos vamos moviendo, como han visto, ¿verdad? Han escrito coraje, tristeza, diferentes emociones, pero cada una de ellas pues se mueve, como lo dice Jennifer una vez más, de manera no lineal y las podemos experimentar incluso a veces más de una a la misma vez y en el mismo momento, así que es parte también de ese proceso que tenemos de pérdida. No hay una forma correcta de vivir diciembre. Hay formas honestas y formas forzadas. Escuchar el ritmo de cada uno de nosotros no es debilidad. Asociamos dolor con debilidad. No lo es. Es respeto por tu proceso. Vamos por aquí. Ay, se me lo pasé, lo siento. La rabia también forma parte del duelo. Hay personas que piensan que, si, que está mal, que eso no debería ser y ese coraje que yo siento, eso no debería estar ahí. O sea, rabia con la vida, rabia con Dios, con los médicos, con uno mismo, incluso hasta con la persona que no está. Y tú ves que sienten culpa por sentirse de esa manera. Y la rabia no es ingratitud, es el dolor que no ha encontrado todavía palabras para expresarse. Y es parte de el proceso y las etapas de los procesos de duelo. O sea, sentir rabia no te hace mala persona, te hace humano. Una persona que está atravesando una pérdida, un ser humano que está atravesando una pérdida. Y tenemos que darnos permiso de ser humanos. No somos piedra, no somos Wonder Woman ni Superman. Somos seres humanos. Y tenemos que darnos ese permiso. Bufil, no sé Bien. si. Ujú. Es realmente, ¿verdad? La rabia es una emoción intensa, como lo dice la presentación, al igual que la tristeza, la nostalgia, la ansiedad. Pues, la rabia está ahí, el coraje está ahí, es parte de nuestras emociones, aunque es de las que creemos que, ¿verdad? Que deben estar guardaditas, pero no, también tenemos que darnos la oportunidad de identificarla y de sentirla. Y cuando aparecen estas emociones, muchas veces reaccionamos tratando de callarlas. Entonces, hablar de quien no está puede arruinar la celebración. Yo me imagino que alguien ha escuchado alguna vez algún comentario al respecto. Hablar va a arruinar la fiesta. Cuando realmente es lo opuesto, el silencio suele doler más que el recuerdo. Y es un Como derecho, es un derecho que tenemos a expresarnos, a expresar lo que sentimos y a repetirlo. muchas veces pensamos que no hablar de las personas o no hablar los ausentes, por decirlo así, lo estamos haciendo para proteger a los otros o protegerse a uno mismo. O sea, y la realidad es que el silencio no elimina el dolor. Yo digo que lo empuja más para adentro. O sea, lo encona un chispito más y lo vemos como una espinita. Eh, Cuando no se nombra a la persona ausente, el cuerpo carga solito con esa memoria, con esa emoción, con ese peso. Y el dolor no expresado no desaparece, se vuelve más denso, se vuelve más solitario y ahí empezamos a somatizar. Y empiezan a salir ataques de pánico, alta presión, eh, la tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no sé si Buffy tenga algo más que...
la línea, ¿verdad? Silenciar al ausente no alivia el dolor, lo vuelve más pesado. Hace que nuestra carga sea más pesada porque no tenemos salida, no tenemos con quién hablar, no podemos compartirlo, no hay sensibilidad. Es como que me tengo que quedar callada y esa presión va a buscar una salida, como lo dijo Jennifer. ¿Sí? Muchas veces pensamos, por ejemplo, en el caso donde hay niños, nosotros pensamos que si lo hablamos frente a los niños, si no lo hablamos es mejor porque pues no le hacemos daño, los estamos protegiendo. La realidad es que los estamos protegiendo. O sea, los estamos aislando de una realidad que ellos, aunque a lo mejor no la puedan expresar, la sienten, la perciben. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones somos nosotros los que no nos sentimos cómodos con hablarla y la disfrazamos de cuidar y proteger a otros para nosotros no enfrentarnos a eso. Así que tengamos cuidado porque los niños están aprendiendo de lo que ven e incluso cómo transitar una pérdida o un duelo. Así que, ¿cuál es lo recomendable? Hablar con respeto. Esto honra el vínculo, punto. O sea, hablar del dolor no lo hace más grande. Así que hablar con respeto, puedo poner algunos ejemplos. Muchas veces ese es el elefante blanco dentro de la sala, como se dice por ahí el refrán. O sea, llegaron a una actividad, llegó la persona, ya sea que se está separando, haya pasado la pérdida que sea. Y hay personas, ¿verdad? Porque tenemos los dos polos. Están los que se atreven a acercarse y en algunas ocasiones hacen unos comentarios que no son los más acertados, como están exactamente el polo opuesto. Están los que se aíslan y te huyen porque no saben cómo tratarte. Entonces, esto es parte de un proceso. Yo digo que muchas veces somos nosotros mismos quienes tenemos que empezar a ayudar y a guiar a los demás, porque no saben cómo romper ese hielo con uno. Eh, y nosotros tenemos que ser, como les dije, bien honestos con nosotros mismos y saber cómo estamos. Pueden haber momentos y pueden haber días en que tú le digas a las personas, ¿sabes qué? Hoy yo no quiero hablar. Hoy yo quiero que, por decir una frase, hoy me quiero sentir normal. Hoy no quiero abundar en eso. O por el contrario, hoy me siento que puedo hablar de eso. Entonces, así las personas no se sienten que tienen que estar tratando de adivinar en dónde tú estás, sino que tú le estás marcando el pie y la pauta de saber cómo hacer ese acercamiento y hasta dónde hacer el acercamiento. Así que esa parte es bien, bien, bien importante. Muchas veces decimos, ay, es que no se me acercó, es que no me dijeron, pero tú lo permitiste, tú dejaste saber que tú querías esa cercanía. O por el contrario, que no se mencionara, no se hablara nada. O sea, algunas veces llegan y me dicen, es que ni siquiera se acordaron de él o de ella. O sea, ni lo mencionaron. Es como si nunca hubiese existido. Y esto crea un dolor en la persona. Porque ahí cae el pensamiento de el olvido. Y si hay un pensamiento doloroso en el duelo es ese, el miedo a olvidar. Yo sé, no sé si quieras. Hablar con respeto y escuchar con respeto. Jocelyn, Ay, el slide, déjame ver. Queremos que el dolor pase rápido, dejar de sentir. Realmente siempre digo que el duelo no tiene reloj, no tiene un tiempo. Hay unos tiempos estimados, aproximados, según las teorías, pero no importa el tipo de dolor que experimentemos, no solo es diferente para cada persona, sino es personal, íntimo y particular. Y tomé nota de alguien que escribió hace un ratito en el chat sobre un duelo de una mascota que no fue la palabra criticar lo que colocó, pero no lo recuerdo,
pero sí que la mascota tenía más, casi 12 años de fallecer y todavía le seguían, ¿verdad? Diciendo que cosas negativas, que pasara ya, pues no, no hay un tiempo para recordar, ¿verdad? A un amigo fiel, a un compañero, esas memorias, esas alegrías, ¿verdad? Que puede brindar una mascota como parte de una familia. Así que anoté ese porque me parece muy importante, igual que todas las demás, ¿verdad? Que están escribiendo, pero el duelo no tiene reloj, no hay un tiempo definido, nadie te puede decir, ya pasó, ya es tiempo, ¿no? Cada cual, ¿verdad? Lleva sus emociones como mejor puede, cada cual las cargamos como mejor podemos, pero sí nos tenemos que dar la oportunidad de vivirlas, de experimentarlas, porque es parte de nosotros. Y volvemos, ¿verdad? Eventualmente todo ese amor se va a transformar, como hemos dicho, pero en el momento en que seguimos extrañando, pues tenemos que seguir experimentando para poder llegar a ese cambio y ese tránsito. El problema no es querer dejar de sentir, sino creer que sentir está mal o es un error. Ujú. O sea, el duelo no pide prisa, pide permiso. Entonces, si hay algo que yo me atrevería a decir por experiencia que retrasa el duelo, es la prisa. La prisa y el querer anestesiarlo. O sea, son dos cosas que el dolor hay que atravesarlo. Es que no les puedo decir otra cosa. El dolor hay que atravesarlo. Tienes que hacer las paces con el dolor. Y en vez de mirarlo sobre ti, empezar a mirar el dolor al lado tuyo, al ladito. Hacer las paces con el dolor, realmente. Eso sí ayuda a transitar. Cuando hay turbo, cuando hay prisa, cuando hay medicaciones de por medio, tratando de anestesiar algunas cosas, no es una buena señal. Eso es un red flag, realmente. Los rituales, y esta parte la voy a coger con mucho cuidadito porque quiero hacer una aclaración. Normalmente nosotros asociamos los rituales con religión o espiritualidad. Y los rituales existen antes de la religión. O sea, es una necesidad humana de marcar algo que nos importó. Así que, ¿verdad? Quiero separar una cosa de la otra porque eh, no tienen nada que ver, ¿verdad? Cada uno tenemos rituales y a veces cosas que hacemos hasta en el mismo día. Y ya es nuestro rito. Así que, ¿verdad? Quería hacer esa aclaración antes de, no sé si, de, si Buffy. Sí, son, ¿verdad? Rituales, ritos, creencias, rutinas que podemos integrar, que están basadas, claro, en nuestras experiencias y creencias y que podemos utilizar. Al principio, Jennifer mencionó ligeramente algunas de ellas, como los que prenden una velita, los aromas, ¿verdad? Una comida especial, tal vez, un plato que disfrutes, o sea es crear algún tipo de, pues, de ritual, de rito, de ceremonia, que sea, ¿verdad? Íntima, en donde celebres, ¿verdad? Esa vida de esa persona y lo que importó. Se habló de escribir una carta, una frase, una foto. A veces ponemos fotos y con una velita, con algo que signifique para nosotros de esa persona algo importante, ese tipo de cosas. Brindis, No es, ajá, perdón, no, hasta un brindis. hasta un brindis, o sea, no tiene que ser realmente algo rígido, estructurado, es una idea de un recuerdo que ustedes puedan elaborar asociado a tal vez un momento, una época y celebrarlo de esa manera, como celebramos a veces un cumpleaños, con una velita, con un cupcake, ¿sabe? Algo sencillo, simplemente que evoque, ¿verdad? Que te permita sentirte cerca para ir manejándolo. Y usualmente eso es bastante típico. Si vamos a la época de Navidad, hay muchas personas, ¿verdad?, que ponen el árbol, que hacen diferentes detalles que son de tradición, pues a eso nos referimos, ¿verdad? No nos estamos refiriendo realmente a algo que sea meramente religioso. Mira, el ritual no abre una herida, le da un lugar.
El ritual no borra el dolor, pero le da forma, o sea, le da espacio y evita, ¿verdad? Que ese amor se quede atrapado ahí. O sea, es un modo de exteriorizar, de dejarlo ser. Así que yo lo considero una gran herramienta dentro del proceso para ayudar eh, mucho en ciertos momentos. Después de una pérdida, la vida no vuelve a ser igual. Hay muchas personas, y yo lo escucho, que dicen, ay, es que yo quiero volver a ser como antes, o en algún momento voy a volver a ser yo. Eh, pues lamento informarles que la realidad no es esa. Después de una pérdida jamás y nunca vas a volver a ser la misma persona, pero vas a poder ser, sí, una mejor versión de ti, una versión con experiencias vividas, un- ¿verdad? Una persona que aprendió a transitar con el dolor no encima, sino al lado, como dije ahorita. Y eso crea y desarrolla destrezas de vida. No sé si Bufil tenga. Sí, realmente nunca dejamos de sentir ese dolor, ¿verdad? Nos acostumbramos a vivir con él. Forma parte, ¿verdad? De ese amor y de ese espacio con el cual seguimos caminando, con esos recuerdos, atesorándolos. Leo en el chat muchísimas situaciones de años, de 23 años, de 33 años, de un año, tan recientes como tan, ¿verdad? De muchos más años. Y sí, realmente sabemos que seguimos porque estamos aquí, pero seguimos cargando, ¿verdad? Con ese dolor que se ha transformado de cierta manera que no nos ha impedido que estemos aquí, pero sí que nos acompaña y que permite, ¿verdad?, que lo puedan transformar. Transforma. Eso es correcto. Marisa, me encanta con lo que pusiste. El dolor se calma y lo ves con otros ojos. Eso es muy sabio. Me gustaría que la doctora Ufil nos ayudara con un breve ejercicio de anclaje. Vamos a hacer un ejercicio corto para que tengamos, hay muchas maneras, ¿verdad?, de relajarnos, de experimentar ejercicios, pero vamos a hacer este pequeño ejercicio. Les voy a pedir los que puedan cerrar sus ojos, es algo bien breve. Los invito a cerrar los ojos y colocar su mano derecha en su corazón. Y vamos a respirar suavemente, nada estructurado, nada planificado, no son estas respiraciones que hacemos en muchas ocasiones. Respiramos por la nariz, exhalamos por la boca y mientras respiramos, yo quiero que repita frases como, gracias por estar en mi vida, te honro, pero a la misma vez permite que la tristeza se sienta en tu cuerpo. Date ese momento y esa oportunidad de estar triste en este momento, tocando tu corazón, porque en él habita todo el amor que tienes y tendrás siempre para esas personas que ya no están ahí. Se lo merezcan o no, estén, no estén, el ser vivo que haya formado parte de ti en ese momento especial y que recuerdas aún, sigue ahí transformándose y permitiéndote continuar. Así que con este pequeño ejercicio, una vez te sientas triste, en algún momento tal vez de estos días fuertes que vienen con nosotros ahora en Navidad, toca tu corazón y piénsalo, recuérdalo que siempre va a estar ahí. No importa cuántas personas sean, sea una, dos, tres, ¿verdad? Según crecemos enfrentamos muchas pérdidas, pero nuestro corazón siempre va a estar ahí recibiendo y mira qué grande, va a tener todo ese amor para seguir dando y para seguir recordando. Por hacerlo con nosotras. Y desde este lugar de conexión,
quiero que empecemos a recordar que el duelo no es olvidar, que no es soltarlo todo. Eh, el duelo no va a borrar el amor nunca, lo va a recolocar. Y no se trata de cerrar una puerta, sino de mover lo que había dentro. ¿Ok? Así que eh, amar distinto no significa amar menos. Así que cuando estamos, ¿verdad? En este proceso, necesitamos escuchar mucha validación. Que estar bien si este diciembre no se siente como antes, no está mal. Escúchate, ¿ok? Así que date permiso. Date permiso para no tener ganas, para no saber qué hacer, para no sentirte festivo. O sea, eh, no deberías estar mejor. No hay deber, no hay deber ser en el duelo. O sea, nadie está esperando nada. Tienes que mirarte, ser honesto contigo mismo y decidir que, Phil, ya estamos cerrando, así que estamos respetando ahí el tiempo. El dolor no te hace débil. Sentir no significa que estés fallando. El amor que existió sigue teniendo un lugar, aunque duela. Así que, como les dije al principio, aquí no vinimos a arreglarte, viniste a reconocerte. Y desde aquí, ¿verdad? Vamos a cerrar este espacio con mucho respeto. Yo pienso que cuando hablamos de estos temas estamos entrando en el templo del dolor de la persona. Y cuando tú entras a un templo como los budistas, tú entras descalzo. Así que es entrar con mucho cuidado y con mucha humildad. Así que dudas, preguntas, este es su momento. Pueden hacerlas por el chat, pueden alzar las manitas y Liliana les va dando el turno. Vamos a ver. Tengo Yo por aquí les aquí sigo. que Maritza comparte con nosotros que hoy hace 2 meses que asesinaron a su hermano y hoy es su cumpleaños. Gracias, necesitaba esta charla. Amén, Maritza, nada pasa por casualidad, nada pasa por casualidad. Así que mi pregunta para ti es, ¿cómo vas a honrarlo? ¿Cómo vas a honrar su memoria? No sé si alguien más tenga dudas, preguntas. Y no estamos solos, es importante, estamos Hello, todos reunidos con muchos en este espacio, con diferentes hel- experiencias y apoyándonos, ¿verdad? ¿Escucho a alguien por ahí? hello, es Ajá. Maritza. Hola Maritza, encantada. Hola, pues estaba pensando, a él le gustaban mucho los caballos ¿Qué? y, y estaba pensando como me gustaría hacer como un mini museo de sus cosas Ay, qué y, lindo. eh, y también nosotros coleccionábamos figuras de caballos, todo lo que tenía que ver con caballos. eh, y él le encantaba enseñar a los niños a montar. Y hoy reciente yo fui a, a una casa que compré y me vino eso a la memoria. Yo dije, yo sé que esto como que le gustaría a él, que hubieran niños que aprendieran a correr caballo y, y me gustaría hacerle algo así en su memoria Eso y es lo que tener mencioné ahorita, honrar con ese legado. legado, ese legado de de que haya un espacio que uno lo pueda recordar como él era, como yo dije en algo que yo escribí, él era el olor de él era como el rocío del campo, como el viento, como el amanecer, Qué este, profundo.
era demasiado de bueno con los niños. Me gustaría que, que la memoria de él se viera así, que tuviera ese linaje, por decir, que la esencia de lo que él fue nunca se pierda. Y eso me parece lo más hermoso, de verdad que me parece que tienes ya un plan, tienes el camino. Así que qué bueno que estás aquí hoy, de verdad. Gracias. Y una forma de transformar todo ese amor. Exactamente lo que hablamos ahorita, ¿verdad? De cómo lo cambiamos. Sí. También a él lo asesinan el 17 de octubre y el 18 de octubre murió mi hija, hace 33 años atrás. Lo Y siento fue mucho. como una mezcla de emociones, fue una cosa bien, bien fuerte para mí porque fueron dos eventos traumáticos. Sí. Y, y me fui a un blackout, después que pasó el sepelio y todo. Estuve 5 días internada porque era que estaba aguantando, aguantando, todo el mundo tirando, jalando, y la familia, a veces tú piensas que es una familia unida, y yo no vivía en Puerto Rico, estaba como que media alejada. Entonces ellos tenían como unos issues internos y yo no me había dado cuenta hasta que mi hermano muere. Y yo decía, yo no los reconozco. También, uno deja a una familia y uno se va para otro país, ¿verdad? Y cuando tú regresas, tú crees que dejas a las mismas personas y ese tiempo va pasando y no hay una estructura familiar fuerte. No, y yo decía, qué raro yo me siento como un baile de cucaracha, y yo me sentía como que yo no pertenezco. Y yo lo que hice fue que me alejé, puse como un cerco, alrededor mío, y cuando pasó el funeral, me dio un blackout terrible que yo no sabía dónde yo estaba. El psiquiatra me dice que fue un medio de defensa, ¿verdad? Pero fue algo bien, bien terrible. Me había dado también anteriormente y no recuerdo muchas de las cosas de cuando mi niña murió. eh, Normalmente pero, es un mecanismo de la mente, es un mecanismo de defensa, perdón, que es un mecanismo de exacto. defensa en muchas ocasiones, sí. Y Sí, que que se a nos lo mejor a olvidan veces, hitos, momentos importantes, y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que yo no me recuerde de ese, aquel momento? Y lo ves a veces en fotos y si tú dices, pero realmente, y es nuestra mente jugándonos esas pasadas a de mí me, pa- protegernos del a, dolor. a mí me pasó, muchas veces dormida. Y me gusta mencionarlo porque a lo mejor hay personas que están pasando por lo mismo que yo y no lo saben reconocer. Yo decía, ¿será que yo lo soñé o que yo me lo imaginé y lo echaba al olvido y seguí para adelante y no le prestaba atención a esos ciertos detalles, ¿verdad? Que se fueron convirtiendo en un monstruo en mi mente? Y entonces yo no sabía cómo manejarlos y ahí era que venían los blackouts. Entonces, y yo, no tenía con quién hablarlos también, no tenía una red de apoyo y uno sigue criando los hijos, y en un matrimonio y uno sigue creando un monstruito y este monstruito va cogiendo fuerza, fuerza, fuerza hasta que después cuando tú te quedas sola, que ya tú estás, como es lo que me ha pasado a mí, que yo fui creando y yo fui como misma, como usted dijo, poniendo stop en la vida, ¿verdad? Y no fui, solucionando. Y eso Pero qué me lindo llevó a una... testimonio estás dando hoy, o sea, Maritza, o sea, eso es lindo y algo que acabas de decir y que no quisiera dejarlo pasar, es que no tenemos por qué pasar los procesos solos.
O sea, no, Exacto, no, no hay porque hay profesionales, psicólogos, tanatólogos, o sea, que pueden ayudar a transitar, ¿verdad? Y muchas veces ayudaban a hacerlo de un modo más sano, porque a veces las herramientas que tenemos no son las mejores o las experiencias pasadas o lo que hemos aprendido ¿verdad? De nuestro bagaje. Así que, ¿verdad? Agradezco enormemente, Marisa, porque abriste tu corazón, compartiste con nosotros y has participado. Así que ese tema de lo que pasa después de una muerte, yo creo que esa es otra mini charla aparte que la podemos, exacto. que la podemos coger porque trae un montón de cosas que muchas veces ni las vemos ni las imaginamos y terminan, ¿verdad?, de afectar bastante lo que es el proceso. Así que de verdad que muchas gracias por factor tiempo, ¿verdad? No quiero faltarle más a las personas. Les agradezco. En la pantalla tienen nuestros números de teléfono en SciQ Group. Somos 16 psicólogas, estamos para lo que podamos ayudarles. Así que muchas gracias por acompañarnos y espero que este ratito haya sido de luz y guía, que era nuestra meta. ¿Bufín? Muchas gracias por su atención, por haberse conectado, por el tiempo dedicado a compartir. Recuerden, es un espacio que ha sido para nuestro autocuidado. Tenemos que sacarlo, pensar en nosotros, pensar también y que es válido, ¿verdad? Y quiero cerrar con que no estar bien está bien. Tienen nuestros números de contacto. Si necesitan acompañamiento profesional, aquí estamos, ¿verdad? Desde una perspectiva sensible y con mucho amor para acompañarlos en cualquier proceso que necesiten. Que tengan una linda noche y gracias por su tiempo. Buenas noches. Ay, gracias por los corazones. Agradecidas, de verdad.